Pues de nuevo, buenos días a todos. De parte de ProMéxico, queremos agradecerle a la Fundación Euroamérica por la organización de este excelente evento. Bueno, con todos estos ponentes y panelistas de primer nivel para hablar sobre este tema, pues que nos compete no solo a la Unión Europea y México, sino de manera muy especial pues a España y a México, ¿no? Han pasado ya 18 años desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. En aquel entonces, a la Unión Europea le interesaba poner un pie en Norteamérica a fin de fortalecer a sus empresas y ayudarles a beneficiarse de algunas de las ventajas que ofrecía México. En aquel momento era un reciente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y sin duda representaba una oportunidad para potenciar la competitividad de las empresas mexicanas. Por su parte, para México, además de obtener un acceso preferencial a este atractivo mercado, era un paso estratégico para la diversificación de nuestras fuentes de inversión extranjera y, pues desde luego, de nuestras exportaciones. Pero más allá de ser un acuerdo comercial y más allá de este acuerdo, la propia negociación representó un importante y simbólico gesto de amistad de la Unión Europea con México en momentos difíciles. Quizá pocos lo recuerden, pero la negociación se inició en 1995, un año muy especial para México, y comenzó gracias a una declaración solemne firmada en París, ya que Francia presidía la Unión Europea en mayo de aquel año, cuando, producto de una profunda crisis económica, muchos otros países insistían en distanciarse de México. El gesto de amistad de la Unión Europea con México ese año es algo que vale la pena recordar y no olvidar. A Francia, sin duda, le tocó jugar un papel importante en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea al presidir la Unión Europea en aquel momento. No obstante, el papel estratégico y el papel protagónico para hacerlo realidad, tanto en Bruselas como en Estrasburgo, lo jugó España. Sin España y sin el compromiso de sus actividades en Madrid y en Bruselas, no habría hoy Tratado de Libre Comercio entre ambas regiones. Y esto también vale la pena recordarlo. Esta es solo una de las muchas ocasiones en las que España ha estado con México, así como México ha estado con España en momentos cruciales. A casi 2 décadas, esta apuesta ha probado ser una apuesta ganadora, no solo a nivel de la Unión Europea, sino de manera muy especial entre nuestros países. Ahora contamos con más de 6,000 empresas españolas en México, y la inversión mexicana en España se ha triplicado desde entonces. Asimismo, se han triplicado las exportaciones de productos mexicanos a la Unión Europea y también las exportaciones de la Unión Europea a México. Esto entre muchos otros avances que hemos visto y, pues bueno, sin duda, los protagonistas de esta historia son las empresas, ¿no? Las que han sabido aprovechar el marco que proporciona este tratado. Y tenemos aquí con nosotros en este panel algunos de los líderes que han pues tomado un papel estratégico en este proceso, y me permito ahora presentarlos. Tenemos con nosotros Antonio Sánchez Bustamante, subdirector general de Iberoamérica y América del Norte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Tenemos a Julián Cubero, economista líder del área de la modelización económica y análisis de largo plazo de BBVA Research. Tenemos a Alberto de la Fuente, director comercial y de relaciones institucionales de Citrofruit Grupo Proesa, un líder en el sector agrícola mexicano. Miguel López Quesada, vicepresidente de la Asociación Española de Proveedores de Automoción, Cernauto, y director de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales de Gestamp, también una de las empresas españolas líderes en México en el sector de la automoción. Carlos Rodríguez Cocina, director de Regulación Europea y de la Oficina de Bruselas de Telefónica,
protagonista de uno de los principales procesos transformadores en México a raíz de la reforma de telecomunicaciones. A Doris, CEO de Softec para Europa, es una de nuestras empresas emblemáticas en México del sector de tecnologías de comunicación. Y bueno, pues quisiera dar primero la palabra a Antonio Sánchez, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para que nos platique un poco de, pues bueno, su opinión y cómo ven ahora la modernización del tratado. Muchas gracias. Yo traía una presentación, pero mientras la ponen o no, empiezo diciendo que realmente tiene mucha razón en todo lo que ha dicho, claro, pero sobre todo en el aspecto del protagonismo de España en este tipo de acuerdos. No ha dicho, creo, pero también es probable que lo conozcáis todos, que este fue el primer acuerdo que firmó la Unión Europea con un país latinoamericano y que efectivamente España, el hecho de que España estuviese ya en las comunidades europeas, pues fue fundamental, porque la agenda latinoamericana de la Unión Europea, entonces comunidades europeas, como digo, pues comienza con la incorporación de España y no nos olvidemos también de Portugal. Entonces, bueno, como veis, la modernización es de un acuerdo que tiene un nombre larguísimo, pero que finalmente le llamamos acuerdo global para abreviar y que sea más fácil. Dentro de la... Perdonad a ver si sé manejar esto. Ya. Dentro de mi exposición, que va a ser breve, ahí tienen unos pequeños trazos de lo que es la economía mexicana hoy. Ya es una economía muy potente del concurso, del escenario económico internacional, del escenario económico mundial, y yo diría que ha tenido en esa llegada a la primera división, por decir así, de los países más fuertes en la economía mundial, seguro que sin duda ha tenido muchísima importancia, o eso por lo menos queremos creer los que defendemos el libre comercio, el ser un país que ha sido muy abierto al comercio internacional. La apertura de México al comercio internacional, la firma de acuerdos como el NAFTA, más recientemente la Alianza del Pacífico y, como no, la firma del acuerdo con la Unión Europea, sin duda que han tenido mucho que ver en ese salto que ha pegado México en las últimas décadas, digamos, para no decir los últimos años, y que en esas pequeñas notas simplemente destaco una que me parece muy, muy relevante, y es que en este momento la inversión extranjera directa en México supone ingresos superiores ya a los que suponían las remesas y las exportaciones de petróleo. Cuidado, eso incluso con precios más elevados del precio del petróleo, como son los que ya están imperando hoy en el mercado. De manera que, en fin, es casi indudable que una parte importante del crecimiento y de la actualidad económica de México se debe a este acuerdo económico que se firmó allá por el año 1999 y entró en vigor en el año 2000. ¿Ha pasado lo mismo? Es la pregunta que yo me hacía al hacer esta presentación. Es decir, con las relaciones bilaterales, ¿han sentido las relaciones bilaterales este acuerdo? Sin duda. Aquí os voy a poner simplemente un par de diapositivas en las que veis que las flechas van a ir siempre para arriba. Estas son las importaciones y exportaciones bueno, mejor dicho, el comercio bilateral entre España y México. Como veis, la tendencia es absolutamente creciente en ambos casos, un poquito más, digamos, con algunos más altibajos la mexicana, pero también más fuerte su crecimiento. Aquí sí voy a corregir a Erika, y me vas a perdonar, porque a lo mejor son las cifras que utilizas tú, las mexicanas, y yo las españolas. Desde el punto de vista de las cifras españolas, las exportaciones, desde que se firmó el acuerdo hasta el año 2017, se ha multiplicado por 4 en el caso de las españolas
y por 4,3 en el caso de las mexicanas. Es que yo hablaba de las globales con la Unión Europea. Esa es la distinción. Tú hablabas de Unión Europea. Entonces, de manera más especial, aún mejor con España. Claro, yo como ves que he puesto ahí la banderita española, yo claro. me dedico más al tema España. Sí. Pero efectivamente, bueno, pues coincide la gran tendencia creciente y en el caso de España todavía más agudizada, como nos acaba de explicar Erika. ¿Cuál es la situación en este momento en cuanto a, digamos, al ranking de México con España? Bueno, pues México es en este momento el primer cliente latinoamericano de España, el quinto fuera de la Unión Europea y el 13º si consideramos ya el total mundial. Y en cuanto al origen de nuestras importaciones, México es el 8º país fuera de la Unión Europea y el 17º en el total mundial, lo cual, como vais, hace ver que tenemos que es realmente un socio comercial importantísimo. Un socio comercial que también lo es en la otra vertiente, digamos, de las relaciones económicas, como son las inversiones. Otra vez, las flechas disparadas para arriba, no tanto, con una tendencia creciente, pero no de tanta envergadura como la que señalábamos con el comercio. ¿Qué ocurre también? Que estamos comparando, como veis, antes hablábamos de 1999, el año de origen de la comparación, mientras que ahora estamos hablando del año 2008, porque es cuando empieza a funcionar el registro de inversiones y es desde cuando realmente tenemos datos fiables, confiables, de la inversión extranjera en España. Entonces, si echásemos marcha atrás y pudiésemos tener cifras del 99, a lo mejor esas flechas tenían también una inclinación mayor. Son ambas, como veis, crecientes. En el caso de España, acaba de decir un dato que ese sí que era para España, Erika, supongo, las 6.000 empresas españolas sí. Que, con datos oficiales mexicanos, más de 6.000 están presentes en México. Me diréis o pensaréis que es una barbaridad. Bueno, la verdad es que el número de empresas españolas que están instaladas en México será menor, no serán 6.000, incluso a lo mejor no pasan de las 1.000 y pico, pero las empresas mexicanas con capital español sí que llegan a 6.000, porque, por ejemplo, aquí no estaba antes, estaba Iberdrola pues tiene como 8 o 9 empresas en el país, de manera que llegamos a esa cifra que es realmente espectacular. ¿Y qué significa México para la inversión española en el exterior? Bueno, pues es el cuarto destino de la inversión española, el primero en Latinoamérica, el segundo en Latinoamérica, porque aquí Brasil está por delante y solo por detrás de Brasil, de Estados Unidos y del Reino Unido. Y en cuanto a la inversa, ¿qué importancia tiene la inversión exterior, la inversión mexicana en España? Mis datos son que es el segundo fuera de la Unión Europea y el quinto mundial, es decir, que solo está por detrás en cuanto a inversor en España de Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia. Bueno, pues de lo que se trata es de tomar nota de que efectivamente esto ha sido así, de que las relaciones económicas bilaterales han crecido en buena parte, yo no sé cuánta porque habrá muchos más factores, pero en una buena parte gracias a la existencia de este acuerdo con la Unión Europea y que, bueno, lógicamente lo que queremos y tenemos que tener en mente es que esa tendencia no solo se mantenga, sino que incluso se agudice, se acentúe. Y para eso, sin duda, que va a ser fundamental el nuevo acuerdo que está pergeñado. En realidad, el nuevo acuerdo, la modernización del acuerdo global. No sé si se ha dicho aquí, yo he llegado un poquito tarde a las presentaciones, pero el acuerdo ya ya está cerrado de alguna manera. Es un acuerdo que le llaman el acuerdo político, es un cierre provisional que deja algunos flecos simplemente para ultimar detalles que ahora os explicaré lo que es realmente importante, o no tan importante, pero lo más importante que queda, y que se pueda firmar, ojalá. Lo que pasa es que las elecciones mexicanas pues
nos han trastocado un poco los tiempos, pero desde luego que se va a firmar con seguridad, yo diría, como muy tarde en el primer trimestre del año que viene, es así, y que ahí empezará a desencadenarse todo el proceso de ratificaciones, etcétera, del que luego comento. ¿Y por qué digo que el acuerdo es fundamental y que debe serlo? Porque si el anterior, que tenía muchas lagunas, ya lo fue, el nuevo debe tener un impacto todavía superior, quizá, o eso espero, en las relaciones económicas. ¿Qué ocurre? Que bueno, las diferencias entre uno y otro son enormes. La modernización del acuerdo con México significa ponerlo a la altura del CETA, que es el más moderno de los firmados hasta la fecha, junto con el de Japón que se acaba de firmar, y que es aquellos que se llaman de cuarta generación. Ahora veremos qué quiere decir lo de la cuarta generación. Pero incluso yendo a la parte típica, tradicional de los acuerdos de libre comercio, lo cierto es que este nuevo acuerdo va a significar una importancia definitiva para las relaciones comerciales, porque el acuerdo global dejaba fuera a una gran cantidad de productos pesqueros y de productos agrícolas. De esa gran cantidad, el 85% están recogidos en el acuerdo, en la modernización del acuerdo, como en materia de liberalización de aranceles, y el resto, ese 15% restante, tendrá prácticamente en todos los productos unos contingentes arancelarios que harán que prácticamente el 99% de los productos que intercambian el México y la Unión Europea tengan un futuro cercano en algunos casos y algo más lejano en otros de eliminación total de aranceles. Y hay otro tema, perdonad, otro tema importantísimo que tampoco estaba perfectamente resuelto en el anterior y del que estamos hablando, y que además no está resuelto del todo, ahora veréis, el de la contratación pública. El anterior acuerdo dejaba fuera a empresas como Pemex, como las empresas eléctricas, es decir, dejaba fuera del acceso libre libre y sobre todo en igualdad de condiciones que las empresas mexicanas a las empresas europeas, a las contrataciones, a las licitaciones que hacen las empresas públicas mexicanas, que, como sabéis, pues son de una importancia definitiva para este tema de las contrataciones públicas. Por otro lado, hay un movimiento, como ocurre prácticamente en toda Latinoamérica en estos momentos, de auge y de normativas nuevas y de promoción de los proyectos PPP, y en estos proyectos también las empresas europeas tendrán el mismo acceso que las mexicanas. Es un mercado según nuestros datos, que alcanza a unos 20.000 millones de euros anuales, o de dólares anuales, lo cual no es ninguna pequeñez. Y además, y aquí voy al tema que todavía no está resuelto, ahora me corrijo y digo exactamente lo que quiero decir, pero el tribunal, sí he visto que se ha hablado de él, del sistema de tribunales de inversión. Importantísimo, porque va a conseguir que se abaraten las posibilidades de litigios entre inversor y Estado, que se cuente con unos jueces independientes y que además son jueces que van a estar nombrados para temporadas, no jueces que se nombran ad hoc para cada uno de los conflictos, y que por tanto va a ser muy importante. Es exactamente el mismo que el CETA. Y aquí voy a lo que decía, bueno, hay otros temas importantes, comercio de servicios, en el que este acuerdo profundiza el acceso, o mejora el acceso en determinados productos, en determinados servicios que ya estaban contemplados en el anterior, pero que además añade otros servicios, y también ocurre lo mismo con las inversiones. Aquí volvemos otra vez al tribunal. Cuarta generación. La Unión Europea está empeñada en que está decidida a que todos sus acuerdos de ahora en adelante, desde el CETA en adelante, tengan
muy en cuenta lo que es el comercio y el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible que implica que todos estos acuerdos tienen capítulos sobre derechos laborales, sobre comercio e igualdad de género. Este es una modernidad casi que no está, creo, ni en el Z, pero sí en el mexicano. Los principios básicos de la competencia, en el sentido de que evitar que haya grupos empresariales o empresas que puedan tener conductas anticompetitivas, el que las empresas públicas tengan el mismo tratamiento por parte de los gobiernos de uno y otro lado que las empresas privadas, y algo importantísimo, y es que sea realmente un desarrollo sostenible, que sea respetuoso del medio ambiente y del cambio climático y del Acuerdo de París, más específicamente. En este caso, esto se ha comentado antes también, se ha añadido, lo digo porque tiene mucho que ver con esto, un capítulo anticorrupción. Un capítulo anticorrupción que es la primera vez que se introduce en ningún acuerdo que haya firmado la UE hasta la fecha. De manera que, bueno, ahí tenéis en el último guión la cantidad de otros sectores, de otros temas que están contenidos en el acuerdo, y yo lo único que espero es que este acuerdo se firme, que pueda entrar en vigor la parte que es materia exclusiva de la Comisión y que es casi todo ello, y que ya vayamos a lo que antes nos decía Salafranca, de esos 3-4 años, para que efectivamente sea ratificado por todos los parlamentos de todos los países de miembros. Y perdonar que creo que me he excedido un poco por el tiempo, os agradezco mucho la atención. Te agradecemos mucho, Antonio, todo lo que nos comentas, y ahora pudiéramos pasar un poco a que cada quien diera la visión desde su institución, alrededor de 5 o 7 minutos, y luego ya podemos pasar a tener un coloquio pues un poco más abierto, y a las preguntas al público también. Julián, nos acompañas de BBVA, y es un banco que los mexicanos a veces sentimos como mexicano. Además nos comentaba que ha vivido un tiempo ahí en nuestro país. Quisiéramos escuchar su punto de vista. Bueno, tengo una presentación también, pero no se preocupen que les voy a molestar solo con 2 gráficos. Bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, es un placer siempre hablar de México. Decía Erika al comienzo de la intervención que no era consciente yo de eso, del año 94, lo difícil que fue para México, vino el 95, y es verdad que la génesis del acuerdo vino entonces. Momentos difíciles, has dicho. Momentos difíciles como son los de ahora. Ahora estamos en momentos difíciles también, a nivel comercial. Y entonces hay que destacar mucho, y yo creo que Antonio lo ha hecho ya, la historia de éxito que ha sido este tratado comercial. Y les molesto con el primer gráfico. Es el más sintético que se me ha ocurrido. Por cierto, abajo tienen la referencia de Internet, del working paper que hizo el equipo de BBVA Bancomer, analizando el éxito del tratado comercial entre Europa y México. Un gráfico muy sencillo. Las líneas son el peso de las exportaciones de las importaciones mexicanas por la Unión Europea. Y ven que, no se preocupen por los números, por la escala, es lo menos importante. Lo importante es que, como decíamos antes con las flechas, va para arriba. La tendencia de caída que había hasta antes de la firma del tratado se rompió. Y México y Europa comercian cada vez más. México vende más a Europa, Europa vende más en México. Y además, en aquellos capítulos, y eso es lo importante, y no lo detallo ahí, en los cuales México y Europa hacen las cosas mejor. Cuando uno elimina barreras, consigue vender mejor aquellas cosas en las que tiene ventaja comparativa. Los economistas oído hablar de David Ricardo. Bien, pues David Ricardo, que ahora está tan en crítica desde algunos ámbitos, pues funciona. Y México y Europa han logrado intercambiar aquellas cosas, aquellos productos, en los cuales son más eficientes. México, automotriz. Europa, química, textil. No quiero ser exhaustivo con los sectores porque aquí hay mucha gente que sabe mucho más que yo de los sectores. Primera idea, el tratado ha sido exitoso porque ha conseguido que comerciemos más entre nosotros en aquellas cosas que hacemos mejor. Segunda idea, la inversión extranjera directa. No es solo que haya aumentado el número de la inversión extranjera directa, es que la inversión ha conseguido que las exportaciones mexicanas hayan aumentado también.
la dotación de capital, el aumento del capital, el saber hacer, porque al final cuando Iberdrola va a México, cuando BBV va a México, llevan su saber hacer de las cosas buscando un mercado y buscando una expansión. Bien, pues esa combinación de factores productivos hace que también México lo haga mejor y que exporte más. Ese es el segundo éxito del Tratado Comercial. Europa, con la inversión en México, ha logrado, con los mexicanos, con México, que México crezca más y mejor, aumentando más sus exportaciones, por ejemplo, a Estados Unidos. Tercera idea de la historia de éxito del Tratado Comercial. Se ha mencionado también la reforma, la ampliación, la modernización. Se habla mucho de crecimiento inclusivo, se habla mucho de desigualdad, se habla mucho de inequidad. ¿Qué hay mejor que luchar por la equidad que abriendo los mercados agrarios? Seguramente el jitomate, plátano, banana, que se produce en México, si se vende mejor en Europa, gracias a la eliminación de barreras comerciales, en determinadas zonas de México tendrá un impacto muy positivo. Bien, pues ese es el avance que tiene este tratado comercial, la tercera idea de tercer elemento cuantitativo de esta historia de éxito. Claro, y viene en momentos difíciles. El comercio en el mundo se está frenando. El comercio en el mundo se frena porque la economía sube y la economía baja. Y el comercio es como la sangre del sistema, pues se comporta igual. Pero hay un elemento nuevo. Y este es el segundo gráfico. Les he engañado, son dos gráficos sobre el que les quiero llamar la atención. Y es que el proteccionismo en el mundo, las medidas proteccionistas, están aumentando otra vez. Déjenme que les cuente el gráfico a la izquierda. Es muy difícil medir, es muy difícil. Hay muchas medidas de cómo medir el proteccionismo en el mundo. Esta es una muy simple. Hay una organización, lo tiene la referencia abajo en la página, en la cual alguien, una institución que trabaja para el G20, se dedica a contar las medidas que hacen todos los países a nivel comercial de bienes, de servicios, de inversión y de flujos de personas. Les recuerdo que la globalización no es solo un movimiento de bienes, es un movimiento de personas y de ideas. Bien, pues si uno contabiliza eso, ve que cuando vino la crisis, como dice el gráfico a la izquierda, pues empezó a subir la línea de arriba. Los gobiernos implementaron medidas proteccionistas, dificultaron el movimiento de personas, de bienes y de servicios, hasta 2013. Desde entonces hasta ahora, hasta el año pasado, eso fue frenándose. Cuando la crisis se reduce, es más fácil liberalizar. Bien, esa tendencia se ha interrumpido en 2017. ¿Dónde se ha interrumpido sobre todo? Gráfico de la derecha, Estados Unidos. Estados Unidos, en estos momentos, campeón antiguamente de la liberalización comercial, tiene una política distinta, una política basada en el mercantilismo, perdón por la palabra, y en el bilateralismo. Cada vez las medidas proteccionistas vienen más de Estados Unidos. Lo ven ahí en el eje, en el gráfico de la derecha, donde tienen las líneas azules, son medidas proteccionistas implantadas por Estados Unidos en porcentaje sobre el total en las administraciones de Obama, entre el 10 y el 15%. Ha habido un cambio de giro, un cambio de políticas con la administración del presidente Trump. Se acercan ya al 20%. No estoy cuantificando el impacto, estoy cuantificando el número de medidas. Es una medida objetiva de que el proteccionismo está aumentando y está aumentando sobre todo por las medidas que implanta Estados Unidos. Ese es el momento difícil, que quería hacer la analogía con lo que mencionaba Erika al comienzo. Y eso nos puede costar mucho. Hay muchos estudios, los tenemos en, por cierto, www.reses.com, gratis en Internet, todo tipo de análisis sobre los impactos del proteccionismo. Este gráfico es de una presentación que hicimos hace un par de días presentando las perspectivas económicas de España. Lo que ha pasado hasta ahora en términos de crecimiento, en términos de barreras comerciales entre Estados Unidos y China, es muy menor. Nos va a costar crecimiento. Los economistas hacemos escenarios y luego explicamos por qué no se han cumplido. Bien, pues estos escenarios nos dicen que 2 o 3 décimas de crecimiento en el mundo vamos a tener menos por lo que se ha hecho ya de tarifas entre Estados Unidos y Estados Unidos y China. Si esas medidas, las anunciadas, las amenazadas por la administración de Estados Unidos, se implementasen, tarifas del 25% a China, ampliar las tarifas a todas las importaciones también de este país asiático, y se desencadenasen efectos negativos en términos de confianzas y de mercados financieros, podríamos tener cifras relevantes, el puntito, medio punto menos de crecimiento en el mundo en 3 años. Es un momento difícil, incierto, porque se están tomando medidas que pueden frenar el crecimiento. Por eso insisto, como al comienzo, que presentar este tratado como un tratado de éxito es importantísimo, porque es un tratado, como decíais, de 4ª generación. Un tratado de 4ª generación que trataremos que no sea de 5ª, porque la 5ª generación quizá está llegando.
La quinta generación puede ser el tratado que acaba de firmar Estados Unidos, México y Canadá, el USMCA. Es un tratado comercial que, les ahorro el texto, que es muy pequeñito, la verdad. Tiene cosas positivas. Bueno, para empezar, lo positivo es que se ha firmado. Es un elemento bastante, hubiera sido bastante disruptivo para México que no hubiera habido acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Pero tiene elementos que parecen apuntar a un mundo menos multilateral, más bilateral y más preocupado por la construcción de bloques regionales. Y ese es el riesgo que tenemos en estos momentos. Hay cautelas en este tratado comercial que está por aprobar, está firmado entre los negociadores, tiene que pasar por los legislativos y las traducciones, los abogados y tal. Pero bueno, tiene elementos que son preocupantes, porque es un poquito menos de libre comercio, porque es un poquito más de construir un bloque en Norteamérica. Es un poquito más dificultoso para los que no están allí en Norteamérica. Y además tiene un elemento adicional que es, tiene cautelas sobre con quién puedes negociar adicionalmente. Si tú quieres negociar conmigo, no negocies con un tercero que yo considero, que es de no mercado. Esos elementos de construcción de bloques, que es muy difícil valorar cuantitativamente qué impactos pueden tener, son elementos sobre los que hay que estar atentos. Y por eso hay que destacar tanto un tratado como el de la Unión Europea-México, que no es de quinta generación, que solo es de cuarta y que no entra en esos problemas. Mensajes. El comercio paga y paga bien. El comercio genera crecimiento inclusivo. No tratemos de arreglar los problemas de inequidad en el mundo poniendo barreras al comercio. Sabemos que el comercio funciona. La modernización del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, entre México y Europa llega en un momento muy oportuno porque puede mostrar que ha sido una historia de éxito y se moderniza donde más puede ayudar en términos de equidad, mercados agrarios. Y el reto que tenemos más allá de este Tratado de Comercio es estar muy atentos para que los tratados no se conviertan en tratados entre nosotros que eviten el negocio con terceros. Y ese es el riesgo en el que estamos. Nada más, no sé si me he excedido y a su disposición para las preguntas cuando toquen. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julián. Nos has dado datos muy interesantes y sobre todo algo que mencionas que es muy importante es que no solo nos podemos enfocar en las balanzas comerciales, ¿no?, sino en el nivel de integración que hemos logrado entre las industrias mexicanas y las españolas. Y has mencionado también el sector agrícola. Yo quisiera, más que dar una plática de números, todo eso, quisiera un poquito más dar un mensaje a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, a los jóvenes en México sobre todo, que han vivido en un periodo de crisis, los han querido hacer creer que están en un periodo de crisis, cuando yo veo totalmente un mercado, una situación de oportunidad en el mercado. Y para ello para entender el presente y las oportunidades del futuro, hay que conocer un poquito la historia, para no repetir los errores que ya los cometimos en México por muchos años. A mí me tocó entrar a la universidad en 1976 y desde que había nacido, en el 59, nací en 1959 al 76, habíamos vivido un periodo de estabilidad económica como nunca en México. No había devaluaciones, todo el mundo sabía las tablas de matemáticas y nos sabíamos la tabla del 12.50, el tipo de cambio que estuvo estable por 24 años en México. Entonces, un periodo de estabilidad, el 31 de agosto del 76 viene la primera crisis fuerte, realmente crisis fuerte, una devaluación muy fuerte en México, viene al final del periodo del presidente Echeverría, entra en 1980, en el 76 entra un nuevo presidente, José López Portillo, y coincide con precios altos de petróleo en México, precios internacionales altos, y empieza la abundancia, el periodo de abundancia en México, y de hecho nos hacen creer, nos dice el presidente, que hay que aprender a administrar la abundancia. Éramos ricos, un país rico totalmente. Entonces, ¿qué pasó con eso? Realmente lo que empezó fue una borrachera. Fuimos 3 años de borrachera que terminó en una cruda realidad, una resaca de muchos años. Ese periodo es el periodo del 83 al 87, es un periodo de inflación, alta inflación, de recesión, donde no había oportunidad realmente de crecimiento en México. La empresa familiar, donde yo trabajaba los primeros 8 años, cerró, no había crecimiento económico en México y no había oportunidades tampoco fuera en los mercados internacionales porque México era una economía totalmente cerrada.
En 1988 viene un cambio de gobierno, coincide con la entrada, la invitación a trabajar a la empresa donde estoy ahora, hace 30 años empecé a trabajar ahí, y vienen cambios, reformas estructurales en México. El cambio, la reforma del artículo 27, vienen cambios para el campo mexicano principalmente y para muchas cosas estructuralmente. Y se empieza a gestar por primera vez el plan de tener un tratado de libre comercio en Norteamérica, que no teníamos ningún tratado con ningún país. Finalmente, a final del 93, en enero 1 del 94, empieza ya en efecto el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, vienen ciertas cosas ahí, que el tratado en sí no cambia nada, o sea, realmente pone las bases solamente para captar las oportunidades que se puedan presentar. Viene la crisis del 95, es una crisis severa, pero ya era tropezón, ya no era una crisis profunda, lacerante como las que vivíamos anteriormente. Posteriormente viene el periodo ya de consolidación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, termina el periodo del 94 al 2000, al año 2000, se negoció el tratado con Europa, del 2000 al 2006, en los periodos en sexenal se hace el tratado con Japón, del 2006 al 12, Alianza Pacífico principalmente, del 12 al 18 vino una vorágine de tratados, el TPP que ya se mencionó, Telecán, la revisión de Telecán, la renegociación de Telecán, y también con la Unión Europea. Todo esto, yo quiero hablar de dos Méxicos realmente, un México antes de los acuerdos y otro México después de los acuerdos. Son países totalmente diferentes, economías totalmente diferentes, mentalidad diferente. Los empresarios, en el caso de la compañía donde yo trabajo, tengo el privilegio de trabajar, cuando empezamos ahí en 1988, era una compañía que vendía, en el año facturaba 70 millones de euros. Este año vamos a cerrar cerca de 3 billones de euros. Tenemos operaciones aquí en Europa, aprovechando todos los tratados. Tenemos operaciones ya en Europa, en 16 países en el mundo, y es una compañía global. Y todo fue derivado de las oportunidades que se fueron creando con los tratados. Es el mensaje que quiero dejar, sobre todo a los jóvenes. No hay crisis, hay oportunidad, realmente hay muchas oportunidades. Las oportunidades están en la mesa, las tomamos o las dejamos ir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y lo que comentas es muy importante, especialmente en este momento, ¿no? Bueno, yo he ingresado a la oficina de ProMéxico en España a partir del 1 de enero y pues ha sido un tiempo muy interesante porque agradecemos los cuestionamientos que se hayan hecho un poco al NAFTA, ¿no? Al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque lo que nos ha generado es una gran diversificación de los mercados mexicanos que bajo estos cuestionamientos pues nos han impulsado a salir, y lejos de reducir las exportaciones hacia Estados Unidos, esas han continuado, pero simplemente ha crecido el pastel, ¿no? Y hemos volteado un poco más hacia otros mercados, y en este tiempo, que pues ha sido corto, pero ya va a ser un año, pues me ha tocado ver crecer no solo las exportaciones mexicanas, sino la inversión de mexicanos en España también, ¿no? y en la Unión Europea en general. Miguel, si nos pudieras platicar un poco, hablando de estos cuestionamientos, el momento que se ha vivido, pues ha sido muy emblemático en la industria a la que tú representas. Muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por la calidad de todos los compañeros que me han precedido y los que vendrán detrás seguro también. Efectivamente, el sector de automóvil, yo hablo en calidad de Gestam, que es una compañía que nos dedicamos eminentemente al sector de componente de automóvil, eminentemente metálicos, pero no solo, centrándonos en carrocerías y en chasis, es decir, una parte significativa de los vehículos, y trabajamos para todos los fabricantes que operan prácticamente a nivel mundial. Y también actúo en la calidad de vicepresidente de Sernauto. Sernauto es la patronal de los fabricantes de componentes españoles o radicados en España, aproximadamente 1.000 empresas, una facturación agregada superior a los 32.000 millones de euros, y junto con los otros compañeros del sector de automoción, pues aproximadamente el 10% del PIB español. Efectivamente, como decía Erika, el sector de automoción ya vivió y tradicionalmente se asocia como un gran detonante, un gran
revulsivo la firma del NAFTA, del tratado que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en las relaciones entre México y Estados Unidos, pero realmente se conoce mucho menos, pero el impacto que el tratado México-Unión Europea ha tenido en el sector automoción ha sido enorme también, porque ha hecho muy vibrante la relación comercial y muy bilateral, de manera que no ha habido un ganador y un perdedor, ha sido un tratado que ha permitido el crecimiento mutuo. Eso ha llevado efectivamente a México a ser una potencia en fabricación de vehículos. Hoy México es el número 7, el número 7 en la fabricación de vehículos a nivel mundial. España es el número 8, es decir, estamos en el top 10 de los fabricantes de vehículos a nivel mundial, en unos niveles de calidad muy similares. Es decir, hoy la industria automotriz, a nadie se le escapa, es absolutamente globalizada, es una industria donde la calidad no es negociable. Uno no hace peores coches en China de los que hace en Estados Unidos o de los que hace en Alemania versus los que haga en México. Es decir, es un sector absolutamente globalizado donde mucha gente además no sabe que algunos vehículos se fabrican para todo el mundo en algunos países. De manera que podemos encontrar vehículos en todo el mundo fabricados en México, igual que los hay fabricados en España o los hay fabricados en Estados Unidos. Como digo, el sector automóvil importantísimo, es el sexto destino de exportación de la industria de automoción europea y el flujo comercial es muy equiparable. Hay un 14% de vehículos exportados a la Unión Europea y un 10,5% importados de la Unión Europea, con lo cual la relación es bastante equilibrada. ¿Qué supone este acuerdo? Pues efectivamente se ha insistido en el término modernización, y es verdad, porque se introducen elementos como tienen que ver con la equidad, efectivamente se ha mencionado por Antonio, con el medio ambiente. ¿Qué voy a decir yo en una compañía como la nuestra, que nuestra misión por la que nacemos es aligerar el peso de los vehículos para que emitan menos CO2? No puedo estar más de acuerdo con lo que decía Valvanera o con lo que se ha puesto de manifiesto. Este tratado tiene una componente medioambiental que hasta ahora no solía estar presente en los tratados y nos parece un avance. Pero es que esa modernización era necesaria, porque el sector de automóvil, ese tratado que se firmó hace 20 años, se había quedado un poquito desfasado respecto a los tratados que la Unión Europea había conseguido firmar con Japón o Corea. Eso dejaba un poquito en situación de desventaja a México en su relación en el campo del automóvil. Con lo cual, ahora mismo lo que hemos conseguido es ponernos a la misma velocidad, es decir, estamos en la misma línea de salida, y eso realmente en un sector globalizado como la automoción pues es fundamental. ¿Qué implicaciones tiene este acuerdo para la industria? Pues claramente ya veníamos de una situación favorable, con unas tarifas arancelarias muy mínimas, que para los bienes industriales pues prácticamente no existían, que habían sido eliminadas en los años 2000, y ahora lo que nos hemos encontrado que era el punto de fricción, el punto más delicado, era todo lo que tenía que ver con las reglas de origen. De hecho, ha sido uno de los puntos más comprometidos y que ha generado desavenencias, ¿no? Pensemos, nosotros tenemos en la industria española, calculamos que tiene aproximadamente unas 30 factorías de distintas compañías instaladas, radicadas en México. Esas 6.000 que decíamos que tenían, o 1.000 que dice Antonio que son netamente españolas, pues 30 de ellas son instalaciones que tienen que ver con la industria automóvil. Y esa regla de origen lo que supone es que es el número de componentes y el porcentaje de piezas que deben ser elaboradas con participación de proveedores radicados en el territorio. Esa renovación del acuerdo ha flexibilizado esas reglas de origen en 5 puntos porcentuales con respecto a lo anterior. Y además, durante los próximos primeros 6 años se va a flexibilizar todavía más. Es decir, eso es una ventaja muy significativa respecto a la situación anterior que teníamos, y eso va a hacer que realmente las exportaciones españolas probablemente seguirán creciendo, pero mucho lo que va a crecer es la producción de empresas españolas que estemos radicadas en México. Hoy en exportaciones, para que tengamos una cifra de magnitud, se exportan 370 millones de euros en el año 2017, son las últimas cifras que tenemos, que supusieron un crecimiento del 10% sobre el 16%. Es decir, en esa línea de flechas hacia arriba, el automóvil también ha sido parte importante, ¿no? Y yo creo que se ha hablado también de las barreras no arancelarias. Es muy importante este acuerdo, también introduce un enorme control y una reducción muy clara de esas barreras no arancelarias, que se están convirtiendo en las verdaderas barreras en un mundo donde cada vez más vamos al plato de espaguetis, donde todos estamos intentando negociar acuerdos bilaterales, complejizando muchísimo
nuestras relaciones, cuando antes pues era muy fácil llegar a grandes acuerdos mundiales. Pero bueno, en el sector de automóvil, donde todo se rige por estándares y homologaciones, pues claramente esto nos hace un poco más loco nuestro mundo, nos complica mucho desde el punto de vista de las homologaciones, pero afortunadamente en este acuerdo también se está recogiendo de una manera muy clara. Este acuerdo convive con el acuerdo la modernización también, o el nuevo acuerdo de quinta generación firmado por los Estados Unidos, por México y por Canadá, que yo creo que ha introducido además algunos factores que tienen que ver con el coste horario y con el enfoque social, que al final estaba intentando evitar un cierto desequilibrio en salarios y en costes. Pero a empresas como la nuestra yo tengo que decir que nos va bien que se hagan mejor las cosas a ambos lados de la frontera. Nosotros no entendemos tampoco esa relación en términos de ganancia y de pérdida. Nosotros tenemos desde Gestam, y hablo en particular, pero en general la industria española está muy equilibrada también. Pues México para nosotros es el 7º mercado a nivel mundial, operamos en 21, 22 la semana que viene cuando abramos Japón, y México, como digo, es el 7º mercado con 6 plantas y una que estamos construyendo, y Estados Unidos es el 3º para nosotros con 8 plantas, pero el número de personas prácticamente estamos hablando de lo mismo, son superiores a 3.000 las plantillas que tenemos en cada país, con lo cual yo creo que la conclusión, y me uno a lo que han dicho algunos de los compañeros, este tratado marca un punto de inflexión no solo por lo que técnicamente refleja y lo que ampara, sino sobre todo por lo que políticamente supone, y desde el punto de vista de la defensa de comercio supone, en un entorno en el que vamos a ese plato de espagueti cada vez más complicado de gestionar, y en industrias absolutamente globalizadas como el automóvil, pues claramente esas cadenas de valor y cadenas de suministro no se pueden de ninguna manera desagregar. El trocear e intentar poner barreras a ese campo realmente debilita normalmente al conjunto de la industria, que ya no es una industria ni española, ni europea, ni mexicana, ni norteamericana. Es una industria absolutamente global en la cual los retos deben ser globales. Se llaman cambio climático, se llama reducción de emisiones, se llama reducción de los accidentes y se llama una movilidad sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Carlos, a Telefónica le ha tocado vivir en México pues grandes procesos de transformación, no solo a partir de la primera entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el Acuerdo Global con la Unión Europea, sino además la reciente reforma de telecomunicaciones, ¿no? Para los que no estén familiarizados, en México recientemente se aprobó una reforma de telecomunicaciones que, para situarnos en la profundidad de la reforma y el impacto que va a tener, lo que va a suceder, o lo que ha venido sucediendo, es que a partir de la promulgación y la implementación del plan de desarrollo en este sector, pues bueno, vamos a pasar de prácticamente un 30% o incluso menos de la población con acceso, por ejemplo, a redes de Internet, a alcanzar casi el 90% en menos de 10 años, ¿no? Esa es la profundidad de la reforma, de la cual pues Telefónica ha jugado ahí un papel muy, muy importante. Si nos pudieras platicar su visión. Muchas gracias, Erika, y gracias a la Fundación Euroamérica por la invitación a Telefónica para participar en este evento hoy. Para nosotros todos los acuerdos de asociación con los países en los que tenemos presencia son importantes en la dimensión política, que se comentó esta mañana, en la dimensión de cooperación y, por supuesto, en la económica, que es la que nos ocupa en este panel. Hay 3 aspectos por los cuales para Telefónica los tratados de libre comercio son muy relevantes. El primero es porque normativa interna de los países, a través de estos acuerdos, se blinda, se hace de alguna manera vinculante a través de los compromisos que se adquieren en este tipo de acuerdos, y eso nos da una seguridad jurídica importante, de la misma manera que la protección a las inversiones nos trae este elemento que es muy relevante en nuestra actividad. Además, como se comentaba por parte de Julián, pues todo lo que es el elemento dinamizador de las economías revierte en beneficio de los operadores económicos, esto es claro, con lo cual hay esta triple dimensión por la cual Telefónica se beneficia de la existencia de estos acuerdos. En particular, en México operamos en el sector de las telecomunicaciones, y este sector es un sector muy concentrado en este país, con unos niveles de concentración realmente muy significativos a nivel mundial, y en el que, a pesar de la reforma emprendida en el año 2012 en el marco de la reforma constitucional en el campo de telecomunicaciones, pues no ha conseguido revertir esta situación. Sí se han mejorado mucho los indicadores que comentabas en términos de penetración y en términos de bajada de precios, pero continúa siendo un país muy concentrado en este campo,
en parte por lo que fue la propia dinámica de liberalización del sector y lo que fue en su momento pues la concesión de un monopolio a una empresa en concreto durante un periodo de 8 años que revertió en una situación de dominancia muy difícil de cambiar, ¿no? Pero esperamos que el acuerdo pueda contribuir a esta dinamización que es necesaria para el sector. Capítulo de telecomunicaciones obviamente muy importante, capítulo digital también muy importante para nosotros, todo lo que tiene que ver con protección de inversiones que comentaba, capítulo de competencia, capítulo de sostenibilidad del que se habló, compras públicas, al final son todos ellos elementos muy relevantes para nosotros, ¿no? Pero por incidir un poco en el aspecto del capítulo de telecomunicaciones, bueno, pues siempre tener la garantía de una actuación independiente por parte de la Autoridad Nacional de Regulación es fundamental, la independencia del gobierno y la independencia de los operadores económicos, ¿no? Eso es algo que siempre es necesario, ¿no? Especialmente cuando estás en un entorno en el que quieres estimular la competencia. Para nosotros, dentro del capítulo, lo más relevante son las provisiones que afectan a lo que se considera el major supplier o proveedor importante, ¿no? Son al final las disposiciones que vienen a indicar pues las garantías de que aquel que tiene una posición preponderante en el mercado pues va a comportarse de una manera que favorezca la dinámica competitiva, ¿no? Para nosotros es importante que sobre todo las medidas que garantizaban la regulación asimétrica que se habían impuesto al agente económico preponderante se fortalezcan para lograr este objetivo de dinamización competitiva. Incluso yendo más allá de lo que son las provisiones sobre las facilidades esenciales en el capítulo de telecomunicaciones, en general el acceso a infraestructura de telecomunicaciones en toda su dimensión es importante para nosotros. Es modernizador y es novedoso el capítulo digital y esto yo creo que es un aspecto muy relevante, aunque quizá incompleto, como voy a comentar ahora. Para nosotros es significativo el hecho de que no se impongan aranceles a las transacciones de comercio electrónico. Yo creo que es un paso en la dirección adecuada porque son las que, con toda la transformación digital y la revolución digital que estamos viviendo, están llamadas a tener un protagonismo claro hacia futuro, ¿no? Pero es curioso que hay un acuerdo, un artículo que está indicado respecto al flujo de datos, pero no está desarrollado. Se habla de un potencial desarrollo en un periodo de 3 años. Y para nosotros pues es una ausencia importante. Es cierto que en Bruselas hemos tenido mucho debate sobre si el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea tiene que extrapolarse hacia terceros países para que cuando haya proveedores de servicios que se orienten hacia ciudadanos europeos cumplan con las normas de privacidad y de protección de datos europeas. Yo creo que es algo absolutamente clave. El problema es que si entramos en una dinámica de reconocimiento individualizado a través de mecanismos de safe harbor, de adecuación de los regímenes de terceros estados, pues es un proceso farragoso y que no da una plena seguridad de que vaya a permanecer en el tiempo, ¿no? Por eso nosotros en ese debate pensamos que es importante que se incorpore a los acuerdos de libre comercio y que se incorpore también el tema de evitar obligaciones eventuales de erradicación de servidores o de datos en los países que firman ese acuerdo. Hay un aspecto también que nosotros siempre hemos comentado con la Dirección General de Comercio y es que nuestro sector ha cambiado muchísimo en los últimos 20-30 años y realmente la forma en la que los acuerdos se enfocan, y este no es una excepción, es un poco como un enfoque de silos. O sea, hay un capítulo de telecomunicaciones, un capítulo digital. Nosotros lo que vemos es un proceso claro de convergencia donde ya no competimos exclusivamente con otros operadores de telecomunicaciones, sino con agentes del mundo de Internet, con Google, con Facebook, con Amazon, con esta serie de proveedores que dan los mismos servicios que nosotros y sujetos normalmente a un régimen regulatorio más flexible, ¿no? Nosotros hemos luchado mucho por el tema de crear un terreno de juego equilibrado, por el tema de que los proveedores de los mismos servicios estén sujetos a las mismas reglas y yo creo que es el momento de que esta visión permee en los acuerdos de libre comercio, que no tengamos esos capítulos compartimentados sino un único capítulo digital y donde las posiciones de dominio en la cadena de valor, ya sea en sistemas operativos, ya sea en redes sociales, ya sea en app stores o en la red de acceso, pues que sean tratadas por igual convenientemente, ¿no? Esto yo creo que es un aspecto. Normalmente la respuesta que recibimos de la Dirección General de Comercio es que los tratados avanzan a medida que avanza el acervo comunitario. Bueno, pues yo espero que cuando termine este proceso de creación del mercado único digital, todos los avances que se están produciendo allí empiecen a trasladarse a los acuerdos de libre comercio, ¿no? Hay aspectos relacionados específicamente con la protección de consumidores que ahí son muy significativos. Y bueno, por no ocupar ya más tiempo adicional, simplemente señalar y reincidir en el aspecto de las compras públicas, que para nosotros también es muy relevante.
Se ha mencionado la importancia de la dimensión subfederal en México, se ha mencionado el capítulo anticorrupción, que en este apartado pues tiene una relevancia también muy significativa, ¿no? Nuestro único caveat ahí es que hubiera sido deseable que el capítulo incluyera una forma de incentivar la contratación de los operadores entrantes. Pues el fenómeno de concentración que antes comentaba se reproduce en este mercado, ¿no? Y hay un 80% alrededor de los contratos públicos del país que van a un único agente. En definitiva, el capítulo de desarrollo sostenible también es esencial y alineado con la filosofía de Telefónica y nuestra manera de hacer los negocios, y yo creo que lo que es la visión que ahora mismo en Europa impera, ¿no? El contribuir a las sociedades en las que estamos presentes, en toda la dimensión, ¿no? Nosotros tenemos un foco muy especial en educación, pero también tenemos aspectos relacionados con medio ambiente, con la manera en la que consumimos y alimentamos eléctricamente nuestras infraestructuras. Todos estos aspectos son destacablemente positivos, ¿no? Y finalmente yo quería hacer un comentario en relación con las indicaciones de BBVA sobre el momento en el que vivimos, que es cierto que es complejo, es un momento delicado para el libre comercio a nivel mundial, y en este sentido este tipo de señales que lanzan la Unión Europea y México en este caso pues son altamente positivas, y yo creo que la Unión Europea tiene que aprovechar la situación para significarse todavía más en esta defensa del libre comercio, y especialmente hacia la región de Latinoamérica. Esperemos que con Mercosur se pueda finalmente avanzar. Es un acuerdo al que le tengo especial cariño, porque entré en Telefónica hace 20 años, justo cuando las negociaciones se iniciaban. Pues 20 años después todavía estamos ahí. Entonces yo creo que hay que aprovechar el momento y cerrar este acuerdo también. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y bueno, tu sector va muy de la mano con el sector de la tecnología de la información. Y bueno, ahora qué sector no, ¿verdad? Se ha convertido en un sector ahora sí que transversal. Dori, si nos pudieras compartir un poco de la visión de ustedes, de su sector, respecto al acuerdo. Muchas gracias por la invitación. Creo que a veces ya es complicado hablar al último para no ser repetitiva ni caer en los mismos temas, ¿no? Toda la mañana llevamos hablando de la relevancia que tienen México y España como países, como puertas de entrada a diferentes regiones, cómo cambió el mundo y las cosas a partir del tratado que hubo con la Unión Europea y cómo se ha venido modernizando, ¿no? Hay muchas inversiones españolas en México, y se dice que en los próximos años todavía hay pendiente por invertir unos 8,000 millones. Y bueno, creo que voy a decir nombres que todos sabemos: BBV, Santander, Iberdrola, Acciona, Melía, Iberoteles, muchas empresas españolas que están trabajando ya y que son muy activos, pero de la misma forma hay empresas mexicanas que están por acá, como puede ser Bimbo. Bueno, acabamos de oír el caso de Interfruit, ¿no? Y está también por acá. Bimbo, Cemex, Sigma, que es Grupo Alfa realmente, Gruma. Hay muchas empresas y todavía las oportunidades que hay y que se vayan dando. Todas ellas no son empresas que estén dentro de la industria de la información, no son empresas digitales, pero son empresas que usan la tecnología y se apoyan en la industria digital para dar estos servicios a los clientes, ¿no? Todos ellos aprovechan pues plataformas y buscan acercarse a sus consumidores a través de la tecnología. Entonces, dentro de lo que nosotros vemos en el tratado, pues hay mucho respecto a productos agroalimentarios, servicios, pero como bien comentó Carlos, pues dentro de lo que es la información y la tecnología todavía hay espacios que no están muy definidos, ¿no? Lo que sí nos afecta en el día a día, y también ya fue comentado, es la Ley de Protección de Datos y Privacidad, que ahora pues en todas las industrias se está buscando cubrir eso, y en todos los países, ¿no? Creo que, o al menos en los que estamos viendo en el scope de esta charla. Y creo que si volteamos para atrás, cuando empezaron estos tratados en el año 2000, que fueron 6 años después del NAFTA, que fue el de México con Estados Unidos,
pues empresas como Google, Amazon y Facebook pues acababan de nacer, y si no me equivoco Facebook todavía no estaba. Entonces creo que hay temas ahí de cómo se ha venido desarrollando que no estaban contemplados originalmente, ¿no? Y esos temas pues es la protección, la privacidad de datos, la seguridad, todo lo que viene alrededor de la inteligencia artificial, la robótica, y bueno, el comportamiento del consumidor, que ha venido variando, ha venido cambiando, y eso hace que todas las empresas también cambiemos nuestras estrategias de cómo vamos a irnos a acercar a los consumidores, ¿no? Y por dar algunos ejemplos, creo que en la década de los 90 a lo mejor el comercio era todo un tema, el traer, el mover equipos si estabas fuera de Estados Unidos. Las grandes computadoras tenían pues los permisos de importación y exportación desde Estados Unidos, era todo un trámite, mucho tiempo, tenían que estar en espacios muy acondicionados, manejados por gente muy especializada, y ahora todo eso, en vez de ser un comercio de equipos y trámites de fronteras para cruzar esos grandes equipos, pues los datos ya fluyen libremente a través del internet, ¿no? Eso ha variado pues muchísimo la forma en que la industria de TI está funcionando y se está relacionando, ¿no? Dentro de la no legislación también hay legislaciones como estas empresas que ya no son los edificios donde tienes la computadora, sino ahora compras servicios, no son equipos físicos, son servicios de transmisión de datos. Sí tienen legislado o limitado, justamente por todo lo que hemos visto de ciberataques y situaciones de seguridad, donde tienen los equipos, ¿no? Y por dar el ejemplo, Amazon, para todos los datos de España, pues tiene los equipos en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Irlanda, y el mismo Amazon para los datos de México los tiene en Estados Unidos. Entonces, hay parte que sí está muy acotada, muy legislada, y otras que no. Y todas estas cosas, cuando fue el tratado original, ni siquiera existían, ¿no? Yo creo que otro ejemplo importante son los canales de transmisión de películas y de televisión, que el flujo de datos yo creo que ha superado cualquier política y cualquier expectativa de volumen. Actualmente ellos no son dueños de computadoras ni de grandes centros, utilizan estas plataformas y distribuyen sus contenidos en más de 200 países. Entonces, pues también ya es un ámbito más amplio que lo que cubren estos tratados. Y por otro lado, y también ya lo han hablado, pues hay empresas de transporte, de retail, todo lo que es el comercio electrónico, pues ha venido cambiando, ¿no? Y empresas, a la hora que podemos hablar de transporte, a lo mejor Uber, Cabify, ahora tenemos también los coches, los cities, cómo se está cambiando todo la entrega de los alimentos, el delivery, cómo consumimos todos ahora de una manera diferente, queremos pagar todo por que esté disponible a demanda en el momento que lo necesitamos, en el lugar que lo necesitamos. Y bueno, también hay muchas startups que vienen cambiando su modelo de negocio, y que esto hace que pues todas las empresas vayamos modificando nuestro modelo de servicio, ¿no? En Softec siempre tratamos de entregar valor a través de la tecnología, pero es difícil a veces estar a la par de cómo va todo evolucionando, y creo que si para los que estamos en tecnología esto es un reto, y el estar actualizados y el compartir el conocimiento es complicado, me imagino que para las personas que hacen un tratado, hacen toda la legislación, el mantenerlo vivo y evolucionando y previendo lo que va a venir, yo creo que si dejamos otra vez 18 años o 16, pues va a ser dificilísimo mantenerlo actualizado, ¿no? Entonces creo que va a ser algo importante, ¿no? Bueno, y creo que como consumidores es muy bueno. Yo oí durante la mañana que no hay problema con las denominaciones de origen, y que
En México se va a poder conseguir, se va a seguir consiguiendo jamón serrano, vinos, y lo mismo aquí con el tequila, el mezcal y más productos, ¿no? Creo que eso es muy bueno, pero pues creo que dentro de lo que es el comercio digital, la parte de las transacciones está bastante legislado, pero para poder hacer todas esas transacciones y ese comercio, pues siempre hay personas atrás, hay talento. Nosotros que estamos aquí y allá y en otros mercados, vemos que aquí en España y un poco en Europa, pues las escuelas no dan suficiente abasto del talento que está demandando la industria, ¿no? Entonces, encontrar modelos de trabajo colaborativos entre las regiones ayuda mucho a dar un servicio, a ser productivos, un servicio competitivo, y creo que todas las empresas que están aquí lo han vivido de alguna forma u otra, ¿no? Entonces creo que quedan esos retos, y también vemos que el tiempo que viene, aunque sea difícil, en Softec siempre hemos visto las oportunidades, y creo que en las épocas de crisis es donde más hemos podido crecer, porque sí hay esas oportunidades, y pues lo que hay y lo que viene creo que también abre ámbito para distinto conocimiento, desarrollo de otras habilidades y nuevos empleos. Entonces, pues mi petición o mi sensación como industria, como TI, industria de la información, creo que al tratado todavía le falta mucho para ir a la par de lo que va la tecnología y de lo que vamos como consumidores, ¿no? Simplemente, gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Doris. Sin duda es un reto mantenerle el paso y la velocidad que lleva este sector, y definitivamente pues para los reguladores, ¿no? Y simplemente yo creo que mientras hablamos se siguen dando transformaciones importantes, y a la par que se está actualizando, modernizando el acuerdo, pues se siguen dando, ¿no? Y bueno, hablas un poco de las modificaciones de las reglas del juego, lo comentabas tú también, Miguel, y esas nuevas reglas del juego en varios sentidos, ¿no? Medioambiental, etcétera, pues quizá traigan consigo algunos cambios en las cadenas de valor. En el caso de la automoción, metalmecánica, ¿qué cambios verías? Entiendo que debería haber un efecto de una mayor localización de la producción en ambos territorios, probablemente porque es más fácil a veces estar cerca, en la industria automotriz es más fácil estar cerca de donde se ensamblan los vehículos, con lo cual lo que se incentivará en cierto modo será la instalación de un mayor número de empresas allí. Yo creo que a los que ya estemos, pues seguramente tendremos un efecto beneficioso en que toda esa localización sea algo que nos permita tener un mayor trozo de esa tarta. Pero yo creo que lo que apuntaba Doris es muy importante. Para poder afrontar ese crecimiento potencial vamos a tener un reto muy importante que tiene que ver con la capacitación de los equipos y la capacitación de las personas que tenemos en un ámbito que también ha comentado Carlos, que cada vez es más transversal. Nosotros estamos viendo la digitalización en la industria y claramente nos está requiriendo perfiles diferentes: mecatrónicos, ingenieros de robótica, personas de mantenimiento, analistas y ingenieros de datos, y todo esa cantidad de nuevos perfiles pues efectivamente no se forman a la rápida velocidad que los demandamos en la industria, y yo creo que eso, una mayor localización de producción, probablemente también elevará algo los skills necesarios para asumir tareas de mayor valor añadido en ese mercado. Pero lógicamente esto tendrá un efecto, yo entiendo que positivo, hacia la mayor localización de proveedores allí. Muy bien. Haré una última pregunta yo y luego pasamos a las del público. Pero, Carlos, has mencionado algo muy importante, ¿no? Y es un poco una asignatura pendiente tanto de la reforma como de los acuerdos, ¿no? Globales, etcétera. Y es que también sirven o deben servir como base pues para ese tipo de retos, ¿no? Como del actor preponderante, etcétera. ¿De qué manera o qué propondría Telefónica para mejorar esta situación?
Bueno, hay desde luego varios caminos en los que se tiene que incidir. Un aspecto de la reforma que antes no mencioné, que es positivo, ha sido la entrada de un nuevo jugador en el mercado, pero curiosamente lo que comentabas de la incidencia en términos de más penetración y bajada de precios, pues al final lo que ha hecho es, para las empresas que tenemos una situación financieramente más delicada, agravar un tanto la situación, ¿no? Hay un aspecto clave en la provisión de servicios en México para nosotros, que es el espectro radioeléctrico. Es un insumo absolutamente esencial. Y en México está ocurriendo un poco lo mismo que ocurre en Europa. Hay una perspectiva de los gobiernos que es esencialmente recaudatoria. O sea, se ve en el espectro radioeléctrico, en la concesión y en las subastas, pues una oportunidad de obtener ingresos para el erario público, y se exprime al máximo, con el impacto negativo que esto tiene en la capacidad posterior de las empresas de invertir y desarrollar sus infraestructuras de red, ¿no? Y esto, en el caso de México, de nuevo, al haber una diferencia tan grande entre las distintas operaciones, pues tiene un impacto mucho más significativo en nuestras cuentas que en las del operador importante, ¿no? Entonces, en el acuerdo hay un aspecto en el que se menciona, pues, la importancia de asignar el espectro en condiciones no discriminatorias, en condiciones proporcionales en términos de los costes, y yo creo que esto es importante incidir en ello y aprovechar la ventana que ofrece el acuerdo para recordar que ese es un aspecto crítico. Muy bien, perfecto. Pues si alguien… Adelante. Sí, soy Carlos Malamón del Instituto del Cambio. Erika hablaba antes del cambio de las reglas de juego. El 1 de diciembre termina una larga transición en México, y es probable que en numerosos aspectos de la realidad algunas de las reglas del juego cambien o empiecen a cambiar. Mi pregunta a un panel que refleja distintos sectores económicos es cómo desde cada una de las posiciones que se sustentan aquí se percibe que este posible cambio, mayor o menor, según el caso, pueda afectar precisamente la negociación del acuerdo y sobre todo el acuerdo en sí mismo. No sé si alguien quiera tomar un poco de liderazgo. Si el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo quiere expresarse… Bueno, el Ministerio de Industria sí se va a expresar, pero no perdiendo tanto tiempo como antes. Simplemente decir que nosotros tenemos mucha confianza en que el gobierno de López Obrador va a mantener absolutamente la misma línea que el anterior en cuanto a lo que se refiere a este acuerdo. Y además el dato que nos hace pensarlo todavía con más fuerza es el hecho de que el cambio de gobierno y que todavía no se ha producido, pero bueno, el ya gobierno interino, por llamarlo así, ha sido clave para firmar el nuevo NAFTA. De manera que, bueno, pues estamos confiados, esa es la verdad. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera? Yo quisiera comentar, realmente, y lo que mencioné hace un momento, se ha querido hacernos creer que el campo mexicano está muy mal. No hay, los números reflejan totalmente otra situación del campo mexicano. No lo mencioné hace unos momentos, pero por ejemplo, en el caso particular de jugo de naranja, se eliminan los cupos, se eliminan los aranceles en el nuevo tratado, en la modernización del tratado. México procesaba 150,000 toneladas de naranja hace 15 años, ahora estamos sobre 2 millones de toneladas. Se ha convertido en el segundo productor más importante de jugo de naranja en el mundo. Y a lo que voy con el comentario, o sea, sí hay un sentimiento en México de que sí pueden cambiar las cosas, definitivamente. Confiamos en que no va a pasar eso, definitivamente están los tratados. Y el temor realmente es nada más en el tema de un poco del populismo, que es lo que estamos viviendo por 12 años. Creemos que las instituciones son muy fuertes ahora como para permitir eso. No creo que debe haber algún cambio, no sé qué opine Doris. Sí, perdón. Bueno, pues nosotros sí hay cierta expectativa, pero creemos que va a poder seguir todo hacia adelante, que hay muchas leyes, muchos acuerdos
y muchas empresas que quieren que siga el trabajo y que México siga pues progresando y siendo un país productivo y competitivo. Entonces, yo creo que por todas las empresas tiene que seguir adelante y esperamos que al menos en Softex siga estable. Si pudiera sumar un poco a lo que mencionaba Antonio, yo creo que lo más ilustrativo ha sido la postura que tomó desde el primer día el equipo de transición frente a la renegociación del tratado, que ahora ya no es NAFTA. Todavía estamos decidiendo en español cómo lo vamos a llamar, porque nos es un poco difícil, ¿no? Pronunciar el nuevo nombre del NAFTA, pero la postura desde el principio fue de acercarse y de acompañar al equipo del presidente actual, de Enrique Peña Nieto, a cerrar el acuerdo antes de que llegara a tomar posesión, ¿no? Y los pronunciamientos, una vez que salió la postura oficial, ¿no?, de los negociadores, han sido muy positivos. Además de eso, bueno, y esto ya un poco más de información interna del gobierno mexicano, justo en esta semana se han dado las reuniones de transición, tanto en Cancillería como ProMéxico y las diferentes instituciones, ¿no? El clima ha sido de mucha apertura, sobre todo a la retroalimentación, ¿no? Y el mensaje clave que se dio a Cancillería ha sido que se va a fortalecer la postura de los equipos de las embajadas y los consulados del cuerpo diplomático mexicano, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Hola, soy Daniel del navío.com, periodista. Quisiera ver cómo puede influir Europa que el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos sea más proteccionista que el anterior. El otro día, hablando con un economista, me decía que por así decirlo, los productos iban a ser menos competitivos porque se le van a poner trabas por esto de las reglas de origen, perdonen que no abunde mucho en el detalle, a comprar productos en China o en Europa. Yo les traía una valoración en la lámina de USAID. No, la preocupación por la competitividad no es una preocupación inmediata que tengamos en estos momentos. No tiene por qué ser muy relevante. Un punto que se va a producir es el aumento de la localización geográfica de la producción en aquellos procesos en los que se pueda. El riesgo no es tanto, como les decía antes, es un tratado que pone un poquito más de barrera a los de fuera y protege más lo de dentro, pero la magnitud del cambio no es intensa como para afectar a la competitividad. No va a ser absolutamente disruptivo, si va por ahí la pregunta. Lo que preocupa del tratado es el hecho de que dificulta o deja al albur del futuro de decisiones políticas el conseguir más tratados con terceras partes. Eso es lo que es verdaderamente preocupante, que me ha gustado mucho la metáfora de los espaguetis, el plato de espaguetis. El plato de espaguetis es muy difícil de gestionar. Si es una tarta común para todos es mucho más claro. Aquí tenemos otra. Sí, yo quería un poco ahondar precisamente en la pregunta que acaba de formular el periodista, porque creo que tiene mucho fondo, ¿no? Y informarles que esta semana hemos tenido en el Parlamento Europeo una reunión para analizar precisamente el impacto del nuevo acuerdo Estados Unidos-México-Canadá respecto al acuerdo Unión Europea-México, ¿no? Y sí que va a tener consecuencias, no en que se vaya a modificar las condiciones del acuerdo. Toda la información que hemos recibido, tanto por parte de la Comisión Europea como por parte de México, es que lo que está firmado es lo que se defiende y lo que llegará a término. Pero hay una cosa importante, y quiero ahondar en esto que acaba de decir el señor Cubero, ¿no? El nuevo acuerdo firmado es mucho más proteccionista, sin duda alguna. Yo creo que incluso hay que estudiarlo bien y tener en cuenta si cumple o no las normas de la OMC. ¿En qué sentido? Porque las reglas de origen que establece el porcentaje de producción nacional que tienen que tener, por ejemplo, los componentes o los automóviles americanos, es una barrera de entrada clarísima. Y ha establecido unos porcentajes en un 75% para los automóviles y sus componentes,
en un 70% para el acero y aluminio que se utilice en la fabricación de automóviles, y otro elemento muy importante que establece que el coste por hora debe de ser de $16, con lo cual está estableciendo unas barreras que hasta ahora no existían. Y otro elemento que a mí me parece muy preocupante del nuevo acuerdo firmado entre México, Estados Unidos y Canadá es el que hace referencia a las relaciones soberanas que pueden establecer Canadá y México con China. Porque en el artículo 32.2 del acuerdo se dice que si tanto México como Canadá establecieran acuerdos comerciales con China, Estados Unidos se reserva el derecho de salir del acuerdo. Esto es una invasión, desde mi punto de vista, a lo que es la soberanía comercial de las partes, pero las partes son legítimas para, lógicamente, firmar y acordar lo que decidan, pero no deja de ser preocupante que sea una imposición, que se establezca en un acuerdo, y desde luego esto va a tener o puede tener serias repercusiones en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales. Muchas gracias, Inmaculada. Sí, pues no sé si alguien quisiera complementar lo que comentaba o pasamos a alguna otra pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta del público? Esta pregunta es para ti. Bueno, he leído que el casi nuevo gobierno de México tal vez va a hacer cambios con las oficinas comerciales en el exterior. Con ProMéxico, ¿hay algo que nos puedas comentar? Pues bueno, la verdad es que la mayoría de la información ha sido bastante pública, ¿no? Han habido comentarios y en efecto están analizando cuál sería la mejor manera de fortalecer la postura de México en el exterior. Es decir, que sí caben algunos cambios administrativos con la idea de fortalecer la forma en la que se participe en el exterior, ¿no? Ya sea que algunos entes o entidades que tenemos en el exterior sean absorbidos por Cancillería o que permanezcan. Todavía no se ha definido y es muy temprano, ya que justo apenas esta semana se tuvieron las reuniones de transición más profundas en estas instituciones. Entonces, sin duda, yo creo que a partir de diciembre tendremos ya noticias más definitivas, ¿no?, de qué es lo que sucederá. Pero lo que sí se nos ha comentado y se ha compartido la información de las reuniones es que es muy importante destacar que el ambiente ha sido de mucha colaboración, ¿no? Tanto de disponibilidad de los equipos salientes de transmitir toda la información y todo el valor de las instituciones, como de los que vienen de recibirla, ¿no? Entonces, habría que apostarle a que los cambios sean a mejor. Una pregunta muy rápida. En tanto que el nuevo acuerdo no se ha ratificado, el antiguo acuerdo seguirá funcionando. ¿Eso quiere decir que estamos hablando de 5 o 6 años más del acuerdo anterior? ¿O en cuántos años se espera que el nuevo acuerdo entre en vigor? Porque eso es un reto enorme, si se tarda demasiado, pues para las cuestiones… Yo te contesto, pero casi más por intuición y por la experiencia pasada con el CETA. Es muy probable que lo que hemos oído antes, de que el acuerdo, la totalidad del acuerdo entre en vigor dentro de 3-4 años, hemos oído, sea cierto. Porque este acuerdo tiene dos partes, digamos. Una parte que es de materias que son competencia exclusiva de la Comisión de la Unión Europea y, por tanto, que solo requieren de la ratificación del Parlamento Europeo. Eso suele ir mucho más deprisa y ese es el núcleo del acuerdo. Ahora os comento que dije antes que lo iba a comentar y no lo hice. ¿Qué es lo que no entraría? Entonces, eso puede entrar en vigor de forma provisional, como lo está el CETA, desde el 21 de septiembre del año pasado. El resto del acuerdo, que fundamentalmente tiene que ver con los tribunales de inversión, con la inversión en cartera y con algunas normas de origen, con algunos temas de conflictos
a resolver en el tema de propiedad intelectual. Creo que son esos 3 aspectos únicamente. Esos no podrán entrar hasta que sea ratificado la totalidad del acuerdo por los 28 en este momento de Estado. Eso sí que realmente lleva tiempo. Hay otra cosa que lleva tiempo también, incluso para la entrada en vigor provisional. Parece una tontería, pero no lo es tanto, es la traducción de acuerdo a 14. Por aquí me pueden conseguir, pero me parece que son 14, 24. ¿Ves cómo tenía yo razón en el 4? 24 idiomas oficiales de la Unión Europea, con lo cual, bueno, eso lleva tiempo, pero no es un tiempo, desde luego, de años, sino de semanas, meses. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien que tenga una última pregunta? Pues muy bien. No sé, ¿alguno de ustedes que quisiera agregar algo adicional? Pues muy bien. Entonces, no queda más que agradecerles y pasaríamos a la siguiente intervención. Que no sé si está por aquí. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, yo creo que damos un minutito en lo que nos pueda acompañar. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Vicepresidente de la Fundación Euroamérica y director general de la Casa de América, Santiago Miralles, eurodiputados, aquí Inmaculada Rodríguez Piñera. Señoras y señores, buenos días, buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo a la Fundación Euroamérica y a la Casa de América la posibilidad de este evento y muy especialmente la posibilidad y oportunidad de concluir esta jornada. Para mí es un honor poder intervenir en este marco porque es la ocasión perfecta para señalar las ventajas y oportunidades que se crean con este nuevo acuerdo de asociación con México, que aportará a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos un montón de oportunidades. Con su entrada en vigor culminará un proceso de intenso trabajo y esfuerzo en el que España ha tenido un papel muy relevante. A lo largo de la mañana, entiendo, se han tratado distintos puntos de vista en relación con la actualización de este acuerdo de asociación, que fue el primero firmado por la Unión Europea con un país latinoamericano y es pues una señal más de la importancia que la entrada de España en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea, tuvo en el acercamiento de esta hacia los países latinoamericanos. Hemos escuchado el enfoque institucional con la exposición de los representantes del Gobierno de México y también del Parlamento Europeo, y también constatado por parte de la Oficina de España del Cambio Climático los grandes avances, y yo creo que esto es quizá de los puntos más interesantes del acuerdo que supondrán en relación con el desarrollo sostenible y con los compromisos sobre el cambio climático, una cuestión que cada vez tiene más relevancia y ocupa un espacio mayor dentro de la política comercial de la Unión Europea. Para terminar, el sector empresarial, que es el principal protagonista en realidad de los efectos económicos, tanto en el ámbito del comercio como de las inversiones, de este nuevo marco de relaciones económicas entre ambas regiones, ha expuesto también su punto de vista esta mañana sobre lo que realmente creen que supondrá la modernización de este acuerdo. Y solo el hecho de que todos nosotros, todos estos actores institucionales, empresariales, nos hayamos reunido hoy a analizar lo que supondrá este nuevo acuerdo da también una señal, ¿no? Es un signo de lo importante que es. Como les digo, México fue el primer país latinoamericano con el que la Unión Europea firmó un acuerdo de este tipo, que fue en 1997, si bien entró en vigor en el año 2000, y ha tenido un impacto significativo para las relaciones comerciales y políticas entre ambas partes. De hecho, desde entonces, México se ha convertido en uno de los principales socios económicos de la Unión Europea en Latinoamérica, pero también en el mundo, y España es la principal puerta de entrada a la Unión Europea de este país norteamericano. Mirando hacia atrás, podemos ver lo mucho que se ha progresado desde la entrada en vigor del acuerdo de asociación. Desde el punto de vista del comercio de bienes, el acuerdo ha permitido a las empresas europeas nuevas oportunidades, de alguna manera contrarrestando también el marco creado por el NAFTA, a la vez que las empresas mexicanas han podido disfrutar de una mayor diversificación de sus socios comerciales.
En concreto, desde la entrada en vigor del acuerdo global, el comercio entre México y la Unión Europea se ha multiplicado por 4 y supera actualmente los 61.000 millones de euros con últimos datos de 2017 para el flujo en ambos sentidos. También el comercio de servicios entre la Unión Europea y el México ha experimentado una evolución muy positiva y alcanza casi 15.000 millones de euros en 2016, que es una cifra que supone un incremento de casi el 30% respecto a los datos de 2013. España, dentro de este marco de relaciones económicas, juega un papel muy destacado en estas relaciones comerciales, con un peso superior al 12% en los intercambios de bienes y servicios. Y de esta forma, España es el segundo país como mercado de destino de las exportaciones mexicanas después de Alemania. Y las exportaciones españolas a México se han más que cuadruplicado desde la entrada en vigor del acuerdo inicial, en estos casi 20 años. Por fin, las inversiones también arrojan un balance muy favorable. De hecho, según Eurostat, el stock de inversiones recíproco alcanzó los casi 180.000 millones de euros en 2016 y suponen cerca del 30% de los flujos de inversión extranjera que recibe México anualmente, porque estos proceden de la Unión Europea. España es un actor clave en materia de inversión porque es el segundo país inversor en México, con un peso del 38% en el importe total de inversión extranjera. La búsqueda de nuevos mercados exteriores como fuente de crecimiento económico y también de creación de empleo ha sido una pieza clave de la Unión Europea desde hace décadas. Actualmente la Unión Europea está negociando más de 20 acuerdos de libre comercio y entre ellos el acuerdo Unión Europea y Mercosur, que esperamos que en las próximas semanas pueda tener algún avance relevante. Al menos por nuestra parte pondremos, y por parte también de los europarlamentarios, pondremos toda nuestro esfuerzo y nuestra voluntad. El contenido de estos acuerdos ha evolucionado significativamente respecto a que México y la Unión Europea firmaran entonces, de ahí la necesidad de modernizarlo. Y los llamados acuerdos de cuarta generación, los acuerdos actuales, van de hecho mucho más allá de las meras relaciones comerciales, incorporan capítulos como la contratación pública, las inversiones, la cooperación regulatoria, la protección de inversiones también, desarrollo sostenible, protección medioambiental, social, laboral y capítulos especiales para las pymes, entre otros. El objetivo de la Unión Europea con estos acuerdos de cuarta generación es precisamente impulsar con sus socios comerciales unas relaciones económicas que sean inclusivas, que sean sostenibles y sostenidas y que estén basadas tanto en una liberalización integral como en una liberalización también equilibrada, impulsando la cooperación en todos los ámbitos: social, cultural, científico y tecnológico. Además de estos nuevos capítulos, también hay grandes avances en los aspectos económicos del acuerdo, el modernizado, tales como, lógicamente, menos aranceles, un nuevo régimen de indicaciones geográficas que garantiza el derecho a las denominaciones de origen, un capítulo muy importante para España, más oportunidades para el acceso de las empresas a contratos públicos, un nuevo capítulo de servicios, un nuevo sistema de tribunales para dar solución a las diferencias que puedan surgir en las relaciones comerciales, que permitirá resolver los litigios entre inversores y Estados con reglas claras y precisas para todos. Y es importante también un compromiso de ambas partes de seguir negociando para lograr un tribunal multilateral de inversiones, que es una iniciativa de la Unión Europea que estamos intentando consensuar y liderar a nivel global y que consideramos que es determinante para el futuro de las relaciones económicas mundiales. Y, por último, también el nuevo acuerdo incluirá disposiciones sobre desarrollo sostenible, pymes, competencia o transparencia y, por primera vez en un acuerdo comercial, un capítulo para la lucha contra la corrupción. Sabemos todos, pero es importante subrayarlo también aquí, que el objetivo último de este tipo de acuerdos es favorecer el crecimiento de la economía y también la creación de puestos de trabajo, lo cual favorece a los ciudadanos en su triple faceta de consumidores, empresarios y trabajadores, es decir, Trade for All o comercio para todos, es decir, garantizar que los beneficios del comercio llegan a todos los agentes económicos. ¿Cómo? A los consumidores, obviamente, les permite disponer de una mayor variedad de bienes y servicios a precios más competitivos y también aumentar su confianza en los productos adquiridos, dado que los acuerdos de nueva generación garantizan el respeto a los derechos humanos, precisamente, y el cuidado de las normas medioambientales, laborales y sociales, tanto en la producción como en el comercio y en la inversión.
A las empresas les permite, por otra parte, comerciar con menor coste gracias a la reducción de aranceles, de los inputs y de los productos finales, y a la supresión de otras barreras al comercio, otras barreras técnicas, por ejemplo. Además, el nuevo escenario permite el acceso de las empresas a nuevos sectores y a los procesos de contratación pública, a la vez que fomenta la innovación y la productividad de las empresas, incrementando así también la competencia. Y los trabajadores, por último, se beneficiarán, por un lado, de la creación de nuevos puestos de trabajo, derivada de la mayor posibilidad de exportar, y por otro también de un mayor respeto de los derechos laborales, consecuencia de la aplicación de los estándares laborales en importaciones procedentes de los nuevos socios comerciales cada vez más exigentes. Capítulo aparte, que también nos parece muy importante destacar, es que el acuerdo dispensa también un tratamiento especial para las pequeñas y medianas empresas, porque es conocido que actualmente la internacionalización de las pymes resulta especialmente compleja, dada la existencia a nivel global de grandes cadenas de valor en las que es complicado incorporarlas, ¿no? Se trata de sacar el aprovechamiento también para las pymes de estas mismas cadenas. Y en este contexto, solo a través de acuerdos de asociación sólidos y amplios, como es el presente, se puede facilitar la participación de las pymes en estas cadenas globales, fomentando su presencia en los mercados exteriores. Todo ello se traduce en mayores y mejores oportunidades de empleo, incrementos de competitividad y, en definitiva, en un crecimiento económico sostenible en el largo plazo y respetuoso también con el medio ambiente. México es, por tanto, un aliado estratégico y un socio de primer nivel, no solo para España, sino también para la Unión Europea. Lo ha venido siendo y con este acuerdo, sin duda, pues lo será más. No obstante, todavía existe mucho camino que recorrer conjuntamente y es un hecho que las relaciones bilaterales entre nosotros y también entre México y la Unión Europea han atravesado durante los últimos años una etapa muy positiva y muy satisfactoria. No obstante, el nuevo acuerdo de asociación nos abrirá aún más nuevos caminos para seguir creciendo juntos y por ello me gustaría concluir dando las gracias de nuevo a los organizadores de este seminario en el que de alguna manera damos la bienvenida al nuevo acuerdo que seguirá vinculando a las economías de la Unión Europea y de México, contribuyendo a la prosperidad de forma compartida entre ambos países para todos los agentes económicos. Por tanto, reitero desde aquí que en los próximos meses y lo que quede de negociación y conclusión del acuerdo pues contarán, por supuesto, con el apoyo del Gobierno español. Muchas gracias.